el zen forma parte intrínseca del Karate-Do. O sea, si el karate solamente es físico, como en el caso del deporte, está desligado de esta parte emocional, espiritual, que es la que le da forma al ser humano, a la persona. Cuando hacemos el karate en su esencia original, entonces está íntimamente ligado al zen. Cuando estamos practicando el karate, o sea, el karate-do correctamente, tenemos dos experiencias zen. La primera es en el método Reijo, o sea, en lo que podríamos denominar como ceremonia de saludo, la cual ya sabemos que se hace antes y después del entrenamiento. Ahí es aquí cuando estamos haciendo Oreijo, hay dos vertientes, diríamos. La primera, Moksó. Moksó, como ya he explicado en algún otro momento, es visualizar. Y cuando estamos directamente meditando, entonces se llama Meiso. Tradicionalmente, en todos los entrenamientos, se indica Moksó. O sea, se le pide al estudiante que realice una visualización. Cuando se empieza el entrenamiento, o sea, en el Reijo, para empezar el entrenamiento, la visualización debería de estar dirigida a lo que voy a hacer durante el entrenamiento. A lo que voy a hacer y al cómo lo voy a hacer. Con qué actitud, con qué sentimiento, con qué intención voy a entrenar. Cuando termina el entrenamiento, Moksó debería estar enfocado en lo que viene. O sea, al salir del dojo, o sea, al terminar el entrenamiento, ¿qué voy a hacer? Y lo mismo, ¿con qué actitud, con qué sentimiento voy a continuar el día? Eso así, muy escuetamente, es Moksó. Ahora, cuando decimos Meiso, que significa meditar, estamos en un proceso mental interesante, y es el siguiente. El cerebro no se detiene. O sea, el cerebro está constantemente activo. Pero eso no permite el estado de calma, que es el que estamos buscando. El estado de calma se va a dar no mediante detener los pensamientos, detener las ondas
cerebrales que emiten el pensamiento, sino enfocarse primero en un ejercicio inicial, en permitir que las ideas que llegan a la mente fluyan de manera libre y espontánea, sin quedarse concentrado en esa idea o en ese sentimiento. Simplemente darse cuenta que esa idea viene, pero pasa. O sea, cuando la idea llega, no la retengo, sino que la dejo continuar para que salga. Y así van pasando una y otra y otra y otra idea. Esto es hacer como una limpieza de ideas, sentimientos y emociones. Porque todo sentimiento o emoción que no va a ser útil, que no va a ser positivo o que no es necesario para nuestra vida, ya no regresa, ya no va a volver. Pero todo aquel sentimiento o toda idea que sea útil para nosotros y que sea necesaria por alguna razón, va a volver. Entonces, en ese momento que me percato que determinada idea ha vuelto, lo que corresponde es ponerle atención. ¿Para qué? Para poder actuar en base a esa idea o a ese sentimiento. O sea, este es un primer ejercicio muy importante dentro de Meiso. El segundo ejercicio que podríamos mencionar es la respiración. Respirar de manera consciente y voluntaria, por supuesto, a través de la exhalación y de la inhalación. Todo ejercicio de respiración empieza por exhalar. ¿Por qué? Porque la exhalación necesita fuerza, mientras que la inhalación es espontánea, no necesita fuerza. Y sucede precisamente como una reacción a la exhalación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Primero nos vamos a hacer conscientes de la respiración. Al hacernos conscientes de la respiración, de nuestra respiración, vamos a poner nuestra atención en el respirar. O sea, me voy a dar cuenta cómo estoy respirando. O sea, conscientemente me ubico en la mecánica del respirar y me quedo ahí, manteniendo esa conciencia,
de cuando sale y entra el aire. Puedo percibir la sensación del aire frío o del aire caliente, según sea el caso. Puedo estar consciente de eso. O puedo contar mentalmente las veces que voy respirando. La exhalación, 1. Inhalación, 2. 3. 4. 5. 6. O sea, yo lo hice en voz alta para ejemplificar, pero eso ir contando las veces que respiro me permite centrar mi atención en la respiración. Ahora, es posible que los pensamientos vengan y se entrometan y entonces me hagan perder la atención a mi respiración. O sea, en ese momento pierdo la atención. Hay veces que no me doy cuenta cuando perdí la atención y me quedo embuido en los pensamientos. Entonces, aquí lo importante es darse cuenta. Me doy cuenta que me desconcentré, para usar ese término, que aunque no debería de ser, pero lo vamos a utilizar porque posiblemente me ayude a explicar mejor. Me doy cuenta que me desconcentré, que en realidad perdí la atención. Entonces, con una actitud amable hacia mí mismo, retomo la atención sobre mi respiración y continúo haciendo el ejercicio. Si de repente vuelvo a perder la atención, me doy cuenta de ello y vuelvo a retomar el proceso. O sea, la meditación o el Zen constituye un método de entrenamiento mental, cerebral, emocional y espiritual. O sea, Karate-Do no es, como ya he dicho en algunas otras pláticas, no es solamente un trabajo físico. Si es así, no estamos haciendo Karate-Do. Estamos haciendo gimnasia, estamos haciendo un deporte, un simple deporte, como le llaman ahora, ¿verdad? Deporte de combate. Porque solamente es físico, habilidad y destreza física. ¿Ya? Entonces, si lo que queremos es hacer, o sea, aprender el Karate-Do original, auténtico, la esencia del arte, entonces tenemos que cumplir con las características del entrenamiento mental, emocional y espiritual que conlleva el Zen.
Hablé ahorita solo de lo que es el zen cuando estamos haciendo reijo, pero la otra forma de practicar el zen a través del karate-do es kata. O sea, la kata normalmente se dice que es meditación en movimiento. O sea, si somos más específicos, zen en movimiento. Las katas, fíjense bien, yo dije en alguna otra plática que no podemos confundir, no debemos confundir las artes marciales del samurái con el karate-do. Simplemente el samurái nunca hizo karate-do. O sea, en la época de los samuráis, el karate-do no se llamaba karate-do, se llamaba toudei. Los samuráis fueron grandes guerreros, temibles guerreros. Pero de eso voy a hablar otro día. Ahorita lo que quiero explicar es que la kata es zen en movimiento. Y por lo tanto, debemos aprender a ejecutar una kata de manera correcta según lo que nos dice el zen. Y esto es bien simple, es bien sencillo, porque el zen lo que busca es hacer que la atención sea plena. ¿Para qué? Para que haya una manifestación natural de las emociones y de los sentimientos del ser humano. ¿Por qué razón el samurái nunca hizo o aprendió el karate-do? O en aquel tiempo, el toudei. ¿Por qué? Porque karate se desarrolló, evolucionó en Okinawa, que en aquel momento se llamaba Ryukyu. Y el samurái no vivía allí, en esa región. Vivía en todo lo que era en ese momento Japón. O sea, Okinawa no formaba parte de la estructura administrativa de Japón. Era un reino independiente que se llamaba Ryukyu. Entonces, el toudei que vino de la China se estableció ahí en Ryukyu. Y los practicantes de estas técnicas eran campesinos de Ryukyu que no tenían relación con Japón. Los samuráis desarrollaron sus técnicas marciales en su tierra japonesa e hicieron que esas técnicas llegaran a ser totalmente efectivas
en la aplicación para la guerra. O sea, aquí hay un asunto importante. El samurái verdaderamente utilizó el conocimiento marcial en batalla, en la guerra. Y murieron millones de japoneses en esas batallas que fueron sanguinarias. Ahora, los campesinos de Ryukyu, hasta lo que yo sé, nunca utilizaron el conocimiento del Toudei para la guerra. Y yo me he puesto a pensar el por qué. O sea, si las técnicas de karate son técnicas que fueron evolucionadas a tal punto que pueden causar inclusive la muerte de una persona, y el nivel de entrenamiento es un nivel tan elevado, ¿por qué en Okinawa o en lo que aquel momento era Ryukyu nunca se utilizó en la guerra, en las guerras reales? ¿Mm? Por una razón muy simple, por la presencia del Zen. O sea, aquí vamos a ver la importancia y la relevancia que tiene el Zen en la práctica del Karate Do. El karate es el arte de aprender a pelear para nunca tener que pelear. No, ok, está bien, está bien. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Cuando Siddhartha, eso estamos hablando de unos 1500 años atrás, o algo así, más o menos, porque realmente no hay fechas exactas. Pero cuando Siddhartha Gautama, el Buda, estableció el Zen, según se cuenta la leyenda, también dejó el conocimiento de unas técnicas de combate para que los monjes del templo Shaolin se fortalecieran y pudieran tener recursos para su defensa. Sin embargo, él mismo dejó indicado que estas técnicas no deberían de estar nunca en manos de gente perversa o de gente con intenciones negativas. O sea, una persona que en su corazón tuviera el deseo de hacerle daño a otros, no debía recibir el conocimiento. Y esto se cumple al 100%. Por supuesto que en el templo Shaolin, previo a recibir a un discípulo, lo sometían a pruebas para poder entender, para darse cuenta
si esa persona era digna del aprendizaje, del conocimiento que se le iba a otorgar. No obstante, cuando fue necesario, los monjes del templo Shaolin utilizaron el conocimiento en batallas reales. Pero aquí estoy hablando de la China, en un escenario diferente al de Ryukyu. En el templo Shaolin se practicó el arte y se llevó a la práctica real, a la puesta en práctica, en batallas. Entonces, con esa experiencia, la técnica se depuró y se logró el entendimiento completo que las técnicas son efectivas. Ahora bien, eso fue en la China, que esa es una historia larguísima, de miles de años. Ahora bien, vamos a regresar a Ryukyu, que es el punto que nos interesa. En Ryukyu, los campesinos aprendieron el Toudei. Toudei significa mano de China. Como la técnica estaba viniendo desde la China y no existía como ahora, ¿verdad? Que a cualquier cosa le queremos poner nombre. Cuando ellos hablaban de ese conocimiento, simplemente decían la mano de China. Toudei. Así se le denominó. Entonces, estas personas estaban recibiendo el conocimiento y se dedicaban con toda seriedad a la práctica, al entrenamiento, pero al entrenamiento correcto. Entonces pasó un fenómeno que yo creo que ellos nunca se percataron de eso. O sea, estaban conscientes de los beneficios, pero ellos no pudieron ver el resultado de su esfuerzo y de su entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando ellos se ponían a practicar kata, porque el aprendizaje de karate o de toudei estaba fundamentado en la kata. No es como ahora que existen diversos ejercicios y se practican las técnicas por separado y todo. Antes era única y exclusivamente a través de kata. Entonces, la persona que estaba haciendo kata, como automáticamente estaba haciendo zen en movimiento, empezaba a recibir los beneficios de la práctica de la meditación. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios, verdad? Que sería lo interesante de entender. Les voy a explicar acá. La meditación es un entrenamiento del cerebro. Y aquí en el cerebro es donde se construyen las emociones. Aquí en el cerebro es donde se encuentra el centro regulador de la atención, de las emociones y algo muy importante,
de la relación conmigo mismo. ¿Ya? Esto ocurre cuando estoy meditando. Bueno, lo voy a decir ahora en otra forma. El cerebro es como un mono, no se queda quieto. O sea, dentro del cerebro, día y noche, tenemos un ajetreo completo. Viene una idea, viene otra idea, viene otra y viene otra y viene otra. Es una infinidad de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones y todo. El cerebro no se queda quieto. Sin embargo, cuando estamos practicando Zen, se logra apaciguar al cerebro, que se queda como la piscina en la que no hay nadie y empieza a quedar así, en calma. O sea, no se detiene. Si ustedes están conscientes de cómo está la piscina, el agua de la piscina, cuando no hay nadie adentro, el agua no está quieta. Tiene una onda. Hay una onda, pero muy lenta, muy suave. Es un estado de calma. Así se queda el cerebro. Aquí mírenme mis dedos. Esta parte, con toda esta parte, se queda en calma. Pero esta parte, aquí, todo esto, el centro, ahí se llama corteza prefrontal. Esa zona del cerebro permanece activa al 100%. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí en la corteza prefrontal es donde está el centro regulador de la atención, de las emociones y de la comunicación conmigo mismo, del yo. O sea, cuando estamos haciendo meditación, estamos creando una vía interna de comunicación conmigo mismo. Y como este es el centro regulador de las emociones, automáticamente estoy armonizando mi naturaleza humana. Y como el cerebro está quedando en calma, entonces adquiero esa condición en mi manera de ser. ¿Ya? O sea, esto es fundamental que lo podamos entender cuando estamos practicando kata. Entonces, yo les decía que hasta lo que yo conozco el día de hoy, el Karate-Do nunca a lo largo de su historia, pero estoy hablando del Karate-Do, no estoy hablando del templo Shaolin. De Karate-Do, concibamos ahorita el Karate-Do desde Okinawa, desde la época de Ryukyu. Nunca se utilizó en batallas. No fue que se crearan ejércitos de karatecas y que ellos salieran al campo de batalla y se enfrentaran
a otro ejército de karatecas. Eso no ha pasado nunca en la historia. ¿Ya? Pero es debido al efecto que tiene la kata en las emociones del ser humano. El zen tiene como propósito supremo la paz. Y Karate Do cumple con ese propósito. Toda persona que hace Karate Do correctamente, a través de la kata, de su aprendizaje y práctica correcta de la kata, tarde o temprano, llega a experimentar paz en su corazón. Entonces, si la gente Ryukyu se dedicó a practicar Toudei con el sentimiento correcto, con la actitud correcta, esas personas llegaron a ser emisarios de la paz. Y por eso es que nunca hubieron batallas campales de la guerra por karatecas. Ahora, por supuesto, la naturaleza humana siempre tiende a ciertos grados de confrontación. Entonces sí hubieron peleas de uno contra otro. Y ahí es donde se fue dando la evolución o el crecimiento de las experiencias de muchos karatecas que pusieron en práctica la técnica. Porque no vamos a desvincular la técnica de karate como un método de pelea y de defensa. Eso hay que tenerlo en cuenta plenamente. Pero también hay que tomar en cuenta que el objetivo de Karate Do, desde su origen, no es la pelea, no es causarle daño a otras personas. El objetivo del Karate Do es dignificar al ser humano, enaltecer a la persona y llevarlo a un estado de armonía y paz consigo mismo y con los demás. Entonces, hablar de Zen es muy extenso y al mismo tiempo es muy escueto. Porque lo único que persigue el Zen es la paz, el bienestar. Y con eso, que se comprenda, sería suficiente para que una persona pueda practicar el Karate Do toda su vida y darse cuenta en qué momento empieza a vibrar en el estado de paz, de bienestar consigo mismo y con los demás. ¿Verdad? O sea, es cierto que se han escrito libros y libros respecto al Zen. Y bueno, me pongo a pensar que de alguna manera cada persona que habla del Zen expresa su criterio
desde su vivencia, porque los maestros ancestrales, si dejaron algo escrito, fue sumamente poco. Ellos se dedicaron a la práctica, no se dedicaron precisamente a dar explicación tras explicación, porque el Zen no se aprende de memoria. El Zen se aprende en la práctica porque se siente. Es un sentimiento, es una actitud. Entonces, por eso es que todos estos maestros que vivieron en siglos pasados no tuvieron intención de crear información escrita. Simplemente ayudaron a sus discípulos en su camino, en su aprendizaje. Se formaron esos discípulos, se convirtieron en maestros que sabían cuál era el método, que entendieron el método y se lo trasladaron a otro discípulo. Y de esa manera, de generación en generación, llegó hasta nosotros, hasta este día, hasta este momento. Y si lo hacemos correctamente, si lo adquirimos correctamente, entonces le vamos a dar paso a otras generaciones, a las que vienen, para que lo puedan aprender, lo puedan comprender y lo hagan parte de su naturaleza. Porque el Zen es una herencia, igual que el Karate Do. Es una herencia técnica que va pasando de maestro a estudiante, generación tras generación. Pero no es solo el movimiento. Son las emociones y los sentimientos los que van pasando. Esto, si ustedes como estudiantes lo están comprendiendo, entonces sus entrenamientos van a estar más fundamentados y mejor orientados por ustedes mismos. Porque cada persona conoce su propio corazón. Cada persona sabe quién es. Y por lo tanto, de manera natural, como un instinto, esa persona sabe lo que necesita, lo que le hace falta para crecer, para ser un mejor ser humano, para mitigar sus estados emocionales complejos y para ir resolviendo sus incógnitas. O sea, pues, el karate es simple. Hay que apegarse a las normas, al reijo. Reijo es etiqueta, saludar correctamente, obedecer correctamente, esforzarse correctamente, exigirse de manera correcta, hasta que llegue el día en que evolucioné,
a través de la práctica. No se puede evolucionar leyendo libros. Por supuesto, si leo libros, si escucho charlas, mi cerebro, mi mente se nutre. Pero entonces simplemente me voy a volver un intelectual. No voy a poder decir, bueno, sí lo puedo decir, pero no lo voy a poder manifestar plenamente que soy karateca o que soy practicante de Zen. Entonces esto es un punto, como les digo, bastante extenso. Y creo que casi solo con la primera parte me extendí toda la charla, pero creo que era necesario. Espero que esto quede claro, que haya sido resuelto. Sí, el Zen es mirar hacia nosotros, hacia adentro de nosotros, ¿verdad? Eso sí eso es así. Cuando estamos haciendo kata, lo primero que hacemos es una preparación. O sea, saludamos. Primero se saluda, ¿verdad? El saludo sirve para corregir nuestro estado de ánimo. No sé si se han puesto a pensar en eso. El saludo, su razón esencial es porque corrige mi estado de ánimo con respecto a la otra parte, o sea, a la otra persona. El saludo tiene que llevar un sentimiento correcto para que quien recibe el saludo se sienta halagado, se sienta respetado, se sienta bien recibido. Entonces, la kata, primero, a través del saludar, nos enseña a entrar en equilibrio, en calma y a corregir el sentimiento que traemos. Luego, eso es el saludo, ¿verdad? El Shomen Nirei. Cuando decimos Yoi, que normalmente se colocan las manos aquí o aquí, quiere decir prepararse. Me preparo de manera integral, espiritual, físico y mental. ¿A través de qué? De la respiración y de la concentración de la energía en tándem. ¿Qué estamos haciendo? Al saludar, corrijo mi actitud. Voy hacia adentro. Cuando digo yoi, que es prepararse, estoy volviendo a trabajar hacia adentro. Kamaite. O sea, kamaite voy a empezar. Poner atención. O sea, pongan atención porque vamos a empezar. Estamos al frente del oponente. Pero cuando estamos poniendo atención, es cierto que poner atención hacia afuera, hacia mis alrededor, pero en realidad, cuando estoy hablando de poner atención, estoy haciendo un trabajo interno. Porque poner atención quiere decir que estoy consciente que al frente mío hay un oponente. O que estoy consciente de que estoy en un lugar
peligroso. Entonces, mis ojos me permiten darme cuenta de lo que hay en el exterior. Pero el proceso de poner atención es adentro. ¿Verdad? O sea, eso era lo que este comentario que Alejandra acaba de escribir se trae como mensaje. Es mirar hacia adentro.